Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la reproducción sexual en los seres vivos, un proceso esencial para la diversidad y continuidad de las especies. Acompáñeme a descubrir cómo diferentes organismos se reproducen y por qué es tan importante. ¿Qué es la reproducción sexual? Es la combinación de dos gametos, típicamente uno masculino, espermatozoide, y uno femenino, que es el óvulo, dentro de los cuales se encuentra la información genética que determina al nuevo individuo. Estos gametos son haploides. ¿Pero qué es haploide? Los humanos contamos con 46 cromosomas en total, y estos gametos haploides solo tienen 23, por lo que es necesaria la unión de estos para su correcta fecundación. Pero, ¿cuáles son sus características? La reproducción sexual genera descendencia con variabilidad genética, lo que significa que cada individuo es genéticamente único. Esto se debe a la combinación de material genético de dos progenitores, lo que resulta en nuevas combinaciones de genes que no se encuentran en ninguno de los padres. La variabilidad genética resultante de la reproducción sexual es crucial para la adaptabilidad de las especies. Los organismos con mayor diversidad genética tienen más probabilidades de sobrevivir y prosperar en entornos cambiantes, ya que pueden desarrollar características que les permitan enfrentar nuevos desafíos ambientales. La reproducción sexual puede ocurrir a través de la fecundación externa, donde los gametos se unen fuera del cuerpo de los progenitores, como en muchos casos serían los peces o anfibios. O fecundación interna, donde la unión de los gametos ocurre dentro del cuerpo de la hembra. Como en los mamíferos, cada método tiene sus ventajas y desventajas en términos de control y éxito reproductivo. Finalmente, los organismos que se reproducen sexualmente pueden tener ciclos de vida más complejos a comparación de los asexuales. Estos ciclos pueden incluir diferentes etapas de desarrollo, como la fase de crecimiento, la madurez sexual y la producción de gametos. Además, en algunas especies se observa una alternancia de generaciones entre fases haploides y diploides, lo que añade otra capa de complejidad a su ciclo de vida. Ahora vamos a repasar 3 preguntas sencillas de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué son los gametos? Los gametos son células sexuales que se combinan durante la reproducción sexual. Hay dos tipos de gametos, los espermatozoides que son masculinos y los óvulos que son femeninos. Cada gameto contiene la mitad de material genético necesario para formar un nuevo organismo. ¿Qué es el dimorfismo sexual? El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias físicas y de comportamiento entre los machos y las hembras de una especie. Estas diferencias pueden incluir tamaño, color, forma y características especiales, como cuernos o plumas ornamentales. El dimorfismo sexual a menudo está relacionado con el éxito en la reproducción, ya que puede ayudar a atraer parejas o competir por ellas. Y por último, ¿qué es la fecundación? La fecundación es el proceso en el que un espermatozoide se une a un óvulo. Este evento puede ocurrir dentro del cuerpo de la hembra, que sería esta la fecundación interna, o fuera de él, que sería la fecundación externa. La fecundación da lugar a un cigoto, que es la primera etapa del desarrollo de un nuevo organismo. Excelente. Y ahora, ¿dónde sucede la fecundación? Existen dos mecanismos. La fecundación externa es el proceso en el que los gametos, espermatozoides y óvulos se liberan al ambiente y se unen fuera del cuerpo de los progenitores. Este tipo de fecundación
es común en muchos peces, anfibios y algunas plantas. Aunque este método puede resultar en una mayor cantidad de gametos, también implica que los gametos están expuestos a peligros ambientales como depredadores o condiciones adversas. También tenemos la fecundación interna. Ocurre cuando la unión de los gametos se lleva a cabo dentro del cuerpo de la hembra. Este tipo de fecundación es común en mamíferos, aves, reptiles y algunos peces. En este proceso, el espermatozoide se encuentra con el óvulo en el tracto reproductivo de la hembra, lo que proporciona un ambiente más protegido para el desarrollo del cigoto. La fecundación interna permite un mayor control sobre el proceso de desarrollo, ya que la madre puede nutrir y proteger al embrión en desarrollo durante la gestación. Ahora, vamos a ver ejemplos específicos de cada una. ¿Cómo sucede la fecundación externa? En este ejemplo vamos a ver la reproducción de los salmones. Los salmones adultos migran desde el océano hasta los ríos de agua dulce donde nacieron para reproducirse. Las hembras excavan nidos en la grava del lecho del río y depositan millas de huevos en estos nidos. Los machos liberan su esperma sobre los huevos en el agua, donde ocurre la fecundación externa. Los huevos fertilizados permanecen en la grava hasta que eclosionan y las crías, alevines, emergen para desarrollarse y crecer. ¿Cómo sucede la fecundación interna? En este ejemplo vamos a ver la reproducción de los seres humanos. Los ovarios de la mujer producen óvulos y los testículos del hombre producen espermatozoides. Durante la reproducción sexual, los espermatozoides son depositados en la vagina y nadan a través del útero hacia las trompas de falopio, donde pueden encontrarse con un óvulo y fertilizarlo. El óvulo fertilizado, llamado cigoto, se implanta en el revestimiento del útero, donde se desarrolla en un embrión y luego en un feto. El feto se desarrolla aproximadamente durante 9 meses en el útero y al final de la gestación ocurre el parto, en el cual el bebé nace. También tenemos más mecanismos. ¿Qué es la autofecundación? Es un proceso en el que la planta produce gametos masculinos y femeninos, que se unen para formar un cigoto dentro de la misma planta. Esto significa que la planta se fertiliza a sí misma. Un ejemplo de esto son los frijoles, la cebada o la avena. ¿Qué es el hermafroditismo? Es una condición en la que una planta tiene órganos reproductivos masculinos, llamados estambres, como femeninos, llamados pistillos, en la misma flor o planta. Esto permite que la planta produzca tanto polen como óvulos. Un ejemplo de esto puede ser la pimienta, el cacao o el plátano. ¿Qué es la alternancia de generaciones? Se trata de dos generaciones diferentes. La generación diploide, que es la planta adulta que produce esporas, y la generación haploide, que es la planta más pequeña que produce gametos, como es el caso de los helechos, donde la planta más adulta produce esporas. Las esporas germinan y crecen en la planta más pequeña que sería la haploide. Esta planta haploide produce gametos y estos a la vez se unen para formar un cigoto diploide. Este cigoto diploide crece y se desarrolla en una nueva planta adulta repitiendo el ciclo nuevamente. Ahora, ¿qué ventajas tiene la reproducción sexual? Tiene como ventaja la variabilidad genética, que permite la combinación de genes de dos progenitores, lo que genera descendencia con características únicas. Esto es crucial para la adaptación a cambios ambientales.
y favorece la selección natural. También tenemos como ventaja la eliminación de mutaciones perjudiciales, que facilita la reducción de mutaciones dañinas en la población, ya que algunas pueden no ser transmitidas a la descendencia, mejorando la salud genética de la especie. ¿Cuáles son las desventajas de la reproducción sexual? Una de ellas sería que requiere más tiempo, debido a la búsqueda de pareja y el proceso de cortejo, lo que puede ser una desventaja en entornos donde la reproducción rápida es esencial. También tenemos la necesidad de una pareja, que depende de la disponibilidad de los individuos de sexos opuestos, lo que puede limitar la reproducción en poblaciones pequeñas o aisladas, aumentando el riesgo de extinción. Este balance de ventajas y desventajas es fundamental para la evolución y supervivencia de las especies. Y con esto concluimos el tema. Pero aquí te dejo 6 preguntas para que puedas reforzar tu conocimiento acerca de la reproducción sexual en los seres vivos. Primero, ¿qué es la reproducción sexual? Es la combinación de gametos masculino y femenino. ¿Qué es un gameto? Son células sexuales óvulo en el caso femenino y espermatozoide en el caso masculino. ¿Cuál es el ciclo de un organismo sexuado? Primero es la fecundación, sigue el desarrollo del cigoto, después el crecimiento y finalmente la producción de nuevos gametos. ¿Qué es un cigoto? Es una célula donde se desarrolla un nuevo organismo después de la fecundación. ¿Qué significa haploide? Significa que tiene la mitad del número de cromosomas. ¿Qué es el hermafroditismo? Significa que tiene órganos reproductivos masculinos y femeninos.